El proyecto es un frecuencímetro digital de 6 dígitos. El rango de medida y demás especificaciones como los diagramas y plantillas de impresos se encuentran en el manual del equipo que se entrega con él. Este instrumento consta de 3 módulos interconectados entre sí. Los pasos que hemos efectuado son los siguientes. Se elaboró el circuito general partiendo como base de circuitos existentes. Se buscó construir el equipo con elementos y chips discretos de la familia CMOS y TTL para que fuese fácil su reparación en caso de fallas. Se utilizaron zócalos para cada chip y de esta forma es más fácil cambiarlos y su reparación. Sabemos que no es conveniente en este tipo de instrumental hacer uso de dichos zócalos, pero como el rango de frecuencia a medir no es crítica, es del orden de unos pocos ciclos hasta 15 MHz comprobados, posiblemente se pueda medir hasta 30, hace factible la construcción de esta manera. Segundo paso, una vez definido el circuito, se utiliza un software para diagramar y elaborar las plantillas que se utilizarán para la construcción de las placas. El programa utilizado se llama PCB123 de uso libre y es una versión full, completa con las bibliotecas de componentes muy interesantes. Y aparte tiene un diseñador de componentes en caso de no existir algún elemento que usted necesite para elaborar el diagrama. Esta primera pantalla que mostramos es un primer circuito y es la fuente de alimentación. No es un módulo en sí, ya que se encuentra construido en el módulo contador y display, pero lo hemos elaborado aparte, ya que es uno de los elementos que hemos modificado para esta construcción. El circuito está elaborado alrededor de 2 chips reguladores de voltaje de la serie LM, uno es un 7810 y el otro es un 7805, y ellos alimentan el de 10 volt la familia CMOS y el otro es 5 volt, ya es más crítico, que es para la familia TTL. En el manual se encuentra la explicación de las diferentes características de estas familias. Pasemos a mostrar el primer módulo, al cual llamamos driver, decoder y contador. Digamos que para poder observar la frecuencia que mide el contador digital, tenemos que adaptarla a nuestros parámetros de lectura, esto es, los números del 0 al 9. Para poder traducir el lenguaje binario con el que se manejan los circuitos lógicos al de los números decimales, existe para este caso un circuito integrado CMOS CD4511. Tenemos 6 circuitos y ahora veremos el porqué, que es un decodificador BCD, decimal codificado en binario, con driver o excitador para una presentación en display de 7 segmentos. Posee asimismo un latch incorporado. El código BCD no es otra cosa que los números del 0 al 9 codificados a binario. Veamos cómo es esto. El circuito integrado tiene 4 entradas denominadas A, B, C y D. Estas entradas tienen un peso determinado. La entrada A es 1, la entrada B es 2, la entrada C es 4, la entrada D es 8. Si queremos representar el 1 en un display de 7 segmentos, según la tabla de verdad de este chip, que se encuentra en el manual que se entrega o en cualquier hoja de datos correspondiente al chip, aplicamos tensión a la entrada A y las otras la mantenemos a tensión 0. El display marcará el 1. Si damos tensión a la entrada B, el display marcará 2, pero para marcar el 3 debemos dar tensión a la pata A y a la pata B. Como el peso del A es 1 y el peso del B es 2, 2 más 1 decodificará el 3 en el display. El circuito integrado incorpora un latch o memoria intermedia que funciona de la siguiente manera. Si la entrada LE, latch enable o habilitado el cerrojo, está en estado bajo, 0 voltios, los datos que ingresamos por las entradas A, B, C y D pasan directamente al display. Si pasamos la entrada LE a estado alto, no pasan más datos y el display mantiene visualizado el último dato que entró. Para los que recién comienzan en el mundo de la electrónica digital, el diagrama anterior puede parecer muy complejo. Por lo tanto, he pensado en simplificar el funcionamiento de este módulo.
Tomaremos primero el display y, sin ser un curso de electrónica, voy a tratar de explicar de forma sencilla y didáctica cómo es su funcionamiento para luego explicar cómo funciona el chip 4511. Para ello utilizaré un simulador de los tantos que existen para simular en tiempo real varios elementos que componen este proyecto. En capítulos posteriores, en los cuales se explicará otros módulos que componen la construcción de este frecuencímetro, también utilizaremos esta herramienta para aterrizar lo complejo que pueda parecer en algo más sencillo de comprender. Partimos primero explicando el elemento llamado display, que físicamente lo podemos ver en pantalla. Este elemento contiene 7 diodos LED y en este caso de color rojo. Cada diodo se encuentra físicamente dentro de cada segmento del encapsulado que es material plástico y tiene por lo menos de 9 a 10 terminales útiles. En esta imagen podemos observar la disposición física aproximada de cada LED y sus correspondientes terminales. Si prestamos atención, observamos que en una de las figuras todos los LED tienen interconectados sus ánodos y en la otra figura tienen interconectados sus cátodos. Ello corresponde a dos grandes familias de display, los de ánodo común y los de cátodo común. El uso de ellos depende del circuito, el tipo de chip y la lógica utilizada. Para encender los segmentos de los displays de ánodo común, se conecta un voltaje positivo en el pin que une todos los ánodos y luego los terminales restantes se conectarán a 0 volt para su encendido. Siempre se debe utilizar una resistencia en serie, que su valor se calcula por la ley de Ohm dependiendo del voltaje del circuito y el consumo en miliamperes de cada LED. A título informativo, esta resistencia suele variar entre 330 ohm y 1 kilo ohm. Con la resistencia interconectada en cada pata del display no hay peligro de que se estropee el LED, por más que se invierta la polaridad. Los de cátodo común, que es el caso que se utiliza en este proyecto, la alimentación, corresponde a conectar todos los cátodos a 0 volt, es una disposición inversa a los de ánodo común, y aplicar una tensión positiva al segmento correspondiente que queremos encender. Esto es lo que simularemos a continuación. En la imagen siguiente observaremos de forma clara la disposición interna de los LED de cada familia de display, ánodo común o cátodo común. Las resistencias se conectan a cada terminal denominado comúnmente en la hoja de datos de la letra A la letra G, que suman los 7 segmentos, más un terminal que no habíamos comentado, que es el llamado punto decimal, DP en la hoja de datos, que siempre se encuentra presente en cada display de este tipo. El encendido apagado de este punto en este proyecto es de forma manual a través de una llave en el panel frontal que conmuta la lectura de megahertz a kilohercios y viceversa. No quita de que en otros proyectos este punto lo encienda un chip especializado. Antes de simular, me gustaría mostrarles, aunque quizás no sea necesario, cómo se forman los números. En la figura que vemos a continuación, debajo, vemos las diferentes combinaciones que se forman encendiendo o apagando los segmentos del display. En este tipo de display no hay muchas opciones, o mejor dicho ninguna, de cómo hacer legibles los números del 0 al 9. Posiblemente el 1 se podría formar encendiendo los dos segmentos a la derecha, pero podríamos optar por los dos segmentos a la izquierda. En otras combinaciones el 3 podríamos invertirlo, o sea, es libre cómo formar los números. El tema es hacerlo de una forma legible. Generalmente la conmutación de los displays es como indica este cuadro. Existen otros tipos y configuraciones físicas de segmentos y display. Les muestro el que está diseñado para visualizar caracteres alfabéticos, que es bastante más complejo de interconectar.
Si usted quiere investigar más tipos y características, simplemente digite la palabra display en cualquier navegador de la web y en imágenes se observarán la infinidad de configuraciones físicas y posibilidades de visualizar datos del mundo digital al mundo exterior. Esta simulación la compone un display de cátodo común con 8 interruptores conectados de la siguiente forma. Un extremo de cada interruptor está conectado a un terminal del display que corresponde a uno de los segmentos. Un octavo interruptor corresponde al punto decimal. El terminal que internamente une todos sus cátodos, ya que este es un display de cátodo común, va conectado a un potencial de 0 volts. Y el otro extremo de todos los interruptores están unidos y se les aplica un potencial de 9 voltios positivos. En el mundo digital, los chips no pueden discernir números, como lo hace el ser humano. Ejemplo, estos chips y la arquitectura de funcionamiento utilizada no puede reconocer 9 estados, como sería este caso, ni siquiera alguno menos. En realidad solo reconocen 2 estados. Los chips o integrados son conjuntos de unos pocos transistores y diodos a millones de ellos, y solo entienden estos 2 estados, que corresponden a 0 y 1. Podemos decir que el 0 es 0 voltios y 1 un voltaje positivo o negativo dependiendo de la lógica utilizada y de la familia de integrados que vamos a emplear para el proyecto. En nuestro caso estamos utilizando la familia de chips CMOS y TTL, luego más adelante veremos las características de estas familias, que trabajan sin problemas entre 0 y 5 voltios los TTLs y entre 0 y 6 voltios a 15 voltios los CMOS. Tienen otras características, pero como dijimos anteriormente, por ahora no las vamos a explicar. La lógica binaria del circuito utiliza lo que llamamos lógica positiva. El 0 volt corresponde a 0 binario y 5 voltios o 10 voltios positivo corresponde al 1 binario. A esta combinación de 0 y 1 se le llama un bit. Ante este problema de interpretación entre la realidad humana y la máquina, se necesita armar ciertos o crear ciertos artilugios electrónicos, inclusive a veces mecánicos, dependiendo del equipo que vayamos a utilizar, para que el ser humano pueda interpretar los resultados de estas máquinas. Es muy difícil que un ser humano pueda pensar en términos de ceros y unos y formar los números o cualquier otra resultado de la realidad solo con ceros y unos. Por lo tanto, necesitamos en cualquier instrumentación, cualquier equipo electrónico que emplee datos binarios, de alguna forma llegar desde un lenguaje tan sencillo como el 0 y 1 a un lenguaje de alto nivel que es el empleado por nosotros. Por lo tanto, podemos decir que uno de los primeros artilugios para acercarnos a los resultados de una máquina, el display con combinaciones de 0 y 1, en sus interruptores, nos mostrará una combinación de números que sí podemos entender, que serían en este caso los números naturales, pero podríamos crear todos los conjuntos de números que quisiéramos interpretar o que el instrumento que estemos creando lo necesite. Ahora estamos en condiciones de activar la simulación y de accionar sobre cada uno de los interruptores. Ahora estamos en condiciones de entender el funcionamiento de este componente electrónico y lo que nos faltaría, como todo experimento, es documentar lo que hemos descubierto, en realidad documentar lo que hemos experimentado. Para ello crearemos una tabla con las siguientes columnas.
Esta tabla ya la tengo creada, en realidad es una imagen que se encuentra en la web, y las columnas serían las siguientes. En una de ellas el número que queremos expresar, y en las otras columnas serían los 7 segmentos con el check en cada segmento que queremos encender para formar el número que figura en la columna display. Notamos aquí que el 1 se forma activando el segmento B y C. Experimentemos. Y así sucesivamente. Esta tabla es un poquito más compleja, ya que con alguna combinación extra, como vemos aquí, podemos formar las letras A, B, C, D, E, F. No es caprichoso esta tabla, ya que existe otro lenguaje llamado hexadecimal, que es un lenguaje numérico de base 16 muy utilizado a nivel de programación de sensores. Por el momento no es necesario explicarlo, ya que no es utilizado en este proyecto. En próximas realizaciones, especialmente referenciadas a robótica y domótica, sí nos veremos obligados a explicar este lenguaje, ya que lo necesitaremos para programar puertos de entrada y salida desde y hacia el mundo real. Con esto damos por concluido el primer capítulo de la serie Proyecto Frecuencímetro Digital.